Saludos cordiales a todo el mundo. Me llamo Borja García Ferrer, soy investigador y docente en el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid y mi ponencia lleva por título Pandemia y cansancio. Esperando que sea de vuestro interés, paso sin más dilación a leer el contenido de la ponencia. Como revelan todos los índices epidemiológicos, la pandemia de COVID-19 ha tenido y está teniendo implicaciones nefastas para la salud física de las personas contagiadas, ocasionando innumerables pérdidas de vida humana, pero también posee indecibles consecuencias en la salud mental de la población. Sirva como botón de muestra la estadística del CIS, según la cual un 6,4% de la población española ha acudido a profesionales de la salud mental durante la pandemia por distintas causas relacionadas con la ansiedad, un 43,7%, o la depresión, un 35,5%. En este contexto, mi hipótesis de trabajo es que la pandemia puede ser entendida, a mi juicio, como una piedra de toque de la sociedad neoliberal contemporánea, en el sentido que Foucault confiere a esta expresión en el curso del Collège de France, titulado El gobierno de sí y de los otros. Si las piedras de toque sirven, como es sabido, para conocer la pureza y el tipo de material del que se compone un determinado metal, Foucault advierte, análogamente, que también funcionan para averiguar si la apariencia de una cosa se corresponde con lo que esa cosa efectivamente es. Desde este punto de vista, la pandemia no anuncia una novedad radical, sino que más bien permite reconocer algunos de los males más acuciantes de nuestro tiempo. Ahora bien, la pandemia no es meramente un espejo del neoliberalismo. Además, amplifica y profundiza en sus diversas crisis, agudizando ostensiblemente los síntomas de las mismas patologías que ya padecíamos mucho antes de la irrupción de la pandemia. Para defender esta hipótesis me remito como punto de partida inicial a uno de los libros más conocidos del filósofo coreano Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio, de 2012. Donde Han designa la fatiga como la patología más emblemática de la sociedad neoliberal del rendimiento. En la medida en que los contagiados sufren agotamiento extremo hasta el punto de impedirles rendir y trabajar, incluso una vez sanados, en muchos casos, no se puede negar que la pandemia reafirma con fuerza la visión de Han sobre la relación existente entre neoliberalismo y fatiga. Ahora bien, el virus no agota únicamente a los contagiados, haciendo lo propio con todos aquellos que se consideran sanos. Y es que, a pesar de la inactividad que la pandemia supone, lo cierto es que nos sentimos más agotados que nunca. Más que la ociosidad, es el cansancio lo que impera en tiempos pandémicos. Un cansancio fundamental, que no deja de acompañarnos a toda hora y en todas partes. Como sabemos, la pandemia de COVID-19 trae consigo, entre sus múltiples consecuencias, un cambio masivo hacia el trabajo a distancia o teletrabajo. Una transformación inaudita en la esfera laboral que, lejos de albergar formas de trabajo autodeterminadas, cumpliendo de ese modo el viejo anhelo del 68, no hace más que camuflar el control dirigido de la disciplina de fábrica bajo liturgia administrativa diversa, propagando de este modo un sueño mágico de libertad, una ilusión de autonomía en toda regla. En su libro titulado La corrosión del carácter, el sociólogo estadounidense Richard Sennett no puede mostrarse más elocuente respecto a esto. Cito: los trabajadores cambian una forma de sumisión al poder, cara a cara, por otra que es electrónica. La microgestión del tiempo sigue realizándose a paso acelerado, aunque ha pasado del reloj
a la pantalla del ordenador. El trabajo está descentralizado desde el punto de vista físico, pero el poder ejercido sobre los trabajadores es más directo. El teletrabajo es la última isla del nuevo régimen. Fin de cita. ¿Cómo entender si no el sobrecontrol y las rígidas formas de dependencia perfectamente planificadas y sostenidas por la programación flexible del tiempo de trabajo y sus resortes burocráticos que hace posible el progreso tecnológico? El tiempo del teletrabajo oculta, en efecto, una estructura vertical, desigual y arbitraria, donde los trabajadores, ciertamente, controlan la ubicación del trabajo, pero no su proceso real. Una suerte, dice Sennett, de concentración sin centralización, utiliza esta fórmula, que se impone de manera intrincada, fuerte y amorfa, ejerciendo toda clase de presiones para cumplir unos objetivos que resultan, en muchas ocasiones, inalcanzables para los trabajadores. Además, la jornada de trabajo se extiende de manera indiscriminada y las preocupaciones laborales nos persiguen incluso en nuestro tiempo libre, llegando a normalizar, de hecho, esa forma de servidumbre que Ivan Illich denominó en su libro de 1981 Trabajo en la sombra, Shadow Work. En definitiva, podríamos decir que el teletrabajo se constituye como una suerte, por así decirlo, de campo neoliberal de trabajos forzados en la era de la pandemia. Ahora bien, no hay que entender el imperativo del rendimiento exclusivamente en términos negativos, coercitivos o disciplinarios, por utilizar la fórmula de Foucault. Siguiendo a Hahn, en La sociedad del cansancio, la causa principal de la fatiga preponderante es, en palabras del autor coreano, la autoexplotación voluntaria del sujeto de rendimiento o empresario de sí, ese individuo trayectoria, emprendedor y competitivo, responsable y flexible, profesional y comunicable. Una clase de trabajador plenamente identificado con su trabajo y en formación permanente, siempre disponible para poner sus habilidades cognitivas y sociales al servicio del capital, resolviendo problemas constantemente. Un trabajador, a fin de cuentas, empeñado por superarse en una aventura empresarial y continuamente a la conquista del éxito profesional, saltando de proyecto en proyecto, absorbido por la sed del negocio, en un incesante activismo. Desde este punto de vista, si el teletrabajo resulta agotador, no es solo porque absorbe todas nuestras energías de tiempo, anímicas e intelectuales, a la hora de intentar satisfacer las expectativas de producción que nos imponen desde arriba, por así decirlo, en un contexto de precarización del trabajo sin precedentes, donde se vive sin certezas de ningún tipo, con sueldos negociables cada vez y de forma irregular. Para más escarnio, el trabajo a distancia nos agota también y sobre todo porque, cito a Zizek, las personas que teletrabajan parecen sacar más tiempo para explotarse a sí mismas. Esto lo afirma el filósofo esloveno en su ensayo Pandemia, la COVID-19 estremece al mundo, de 2020. He aquí la máxima fortaleza del capitalismo de la flexibilidad incipiente, en contraste con el capitalismo industrial, cimentado sobre la organización científica del trabajo de tayloriana memoria. Su poder no consiste tanto en cuantificar como en cualificar el tiempo. En palabras de Galán, en su artículo La infoesfera y las nuevas patologías, cito, introducir una medida, un ritmo, una resonancia, el tiempo de un proyecto. Te da tiempo, te ofrece la única forma de tiempo de la que puedes disponer. Se trata, pues, de tiempo disponible, y sólo así, de ese modo. ¿De cuánto tiempo dispones? También tiempo calculable, mesurable, añadido a la mercancía. Tiempo para pensar, tiempo de conexión, tiempo para realizar tu proyecto.
Disponer de tiempo es, a la vez, la cualidad que lo conforma y el principio de su cuantificación. Fin de cita. Llegado a este punto, el diagnóstico de Hahn sobre la sociedad del rendimiento y el síndrome del trabajador quemado, como él lo llama, obstinado en autoexplotarse voluntariamente, como queda dicho, en una suerte de alienación de uno mismo, sin coacción externa, nos parece muy restringido, pues la creciente opresión experimentada sobre nosotros escapa holgadamente, en mi opinión, al ámbito del trabajo, atravesando el mundo de la vida en su totalidad. Más allá de la ideología empresarial y de la competitividad dominante, la fatiga del sujeto de rendimiento hunde sus raíces en la economía del sí mismo. Es la combinación a pertenecernos solo a nosotros mismos, el exceso de responsabilidad e iniciativa a la hora de forjar nuestro destino, lo que nos enferma, propiciando un agotamiento extremo que posee, asimismo, acuciantes expresiones patológicas, tales como el sentimiento de insuficiencia e inferioridad que condena la propia existencia, o la infravaloración y el reproche de nosotros mismos, asumiendo personalmente problemas que en realidad son inherentes al actual sistema de dominación. No nos pasa desapercibido, ciertamente, que el régimen neoliberal ha generado instancias vitales, expresivas y diferenciantes sumamente innovadoras y productivas, impulsadas y autogobernadas por la lógica económica del empresario de sí y de la competitividad exacerbada. Ciertamente, el abanico de posibilidades abiertas por el mercado parece concedernos, al menos teóricamente, infinitas posibilidades de realizarnos. Sin embargo, es innegable que cada realización lleva aparejados innumerables fracasos a la hora de la verdad, provocando un sentimiento prácticamente insoportable de malestar generalizado, hasta el extremo de llegar a odiarnos por nuestra propia finitud. Un nuevo malestar en la cultura, como diría Freud, acelerado y amplificado por la pandemia de COVID-19 y por la modalidad de teletrabajo que constituye su corolario. En efecto, el cansancio del agotamiento convierte todo proyecto en un juego sumamente nocivo, agónico y frustrante, en la medida en que incapacita para hacer algo. Es un cansancio del crear y del poder hacer. Esto es, según las averiguaciones de la Escuela del Análisis Existencial, lo patológico en su sentido más radical. Como explica Galán, mencionado anteriormente, en esta tesitura, cito, no hay hacia dónde ir ni cómo ponerse en marcha. La ansiedad y el vértigo asedian nuestra relación con un mundo intratable. El deseo se retrae y la depresión entra en nuestros corazones como una epidemia virulenta, una patología de cuya amenaza no podemos ya librarnos. Siempre está ahí, al acecho, esperando el momento en que nos quebremos. Fin de cita. Byung-Chul Han se muestra especialmente explícito a este propósito cuando advierte en La Sociedad del Cansancio que el sujeto de rendimiento se encuentra en guerra consigo mismo y el depresivo es el inválido de esta guerra interiorizada. Fin de cita. Además de provocar una gran sensación de futilidad materializada en los discursos de la queja, cuando no desemboca en el consumo activo de psicotrópicos y fármacos que edulcoran de alguna manera los golpes de la vida y mejoran el estado de ánimo, el control de uno mismo, la superinversión prometeica y la agudización de la hiperactividad terminan generando, paradójicamente, abulia personal, falta de voluntad e hiperpasividad, en una suerte de actitud protectora de retracción que permite sobrevivir al sujeto cuando éste ya no dispone de la facultad de luchar, tal y como puede leerse en las lógicas de la depresión de Whitlocher. Como el decadente de Nietzsche,
El deprimido siente que todo es en vano. La depresión expresa la impotencia misma de vivir en tiempos pandémicos. Muchas gracias por vuestra atención. Os envío mis más cordiales saludos.